Bienvenidos. Hoy vamos a ver el ensayo de resistencia a tracción del acero para refuerzo de hormigón armado según la norma boliviana 736. Vamos a comenzar indicando que dentro del control de calidad del acero para hormigón armado, a través del ensayo a tracción según norma boliviana, se deben verificar tres cosas. Primero, la masa lineal. Esta es una verificación dimensional, es decir, establece si el diámetro real de la barra de acero corresponde efectivamente al diámetro nominal. Ustedes ya saben que las dimensiones nominales son las indicadas por el fabricante. En segundo lugar, una verificación de resistencia. Aquí se determinan dos cosas: la tensión de fluencia, cuyo símbolo es Fy, y la tensión máxima, cuyo símbolo es Fs. Nos referimos a una verificación de resistencia mecánica. ¿Por qué es importante hacer esta verificación? Pues porque el cálculo de la armadura para un elemento de hormigón armado, por ejemplo una columna, una viga, una losa, etc., está en función de la resistencia mecánica del acero con que se trabajará, específicamente de la tensión de fluencia. Con este valor de fluencia se calcula cuánta armadura necesita nuestro elemento de hormigón armado para soportar las solicitaciones a las que estará sometido. La norma boliviana contempla dos valores de resistencia para el acero de refuerzo para hormigón armado: 400 megapascales y 500 megapascales. En las barras de acero normalmente se encuentra el valor de la tensión de fluencia en un relieve. En el mercado local, la mayor parte de los productos son de 500 megapascales. Estamos hablando de aceros Arequipa, ArcelorMittal, Ferrotodo, Siderúrgica Acero y otras. En menor grado llegan algunas barras de Argentina o de Brasil, México, etc., que son de 420 megapascales. Finalmente, la tercera verificación se trata de la elongación o alargamiento en la rotura. Es una medida de la ductilidad. Ustedes ya vieron en las clases de teoría qué es la ductilidad. Es la capacidad de deformarse bastante en estado plástico antes de romperse. ¿Y por qué nos interesa que los aceros para refuerzo de hormigón armado sean dúctiles? Principalmente para que avisen, como se dice coloquialmente, para que avisen antes de que se produzca el colapso. Por ejemplo, en una edificación que ha sido calculada para vivienda y de pronto hay un cambio de uso y se convierte en depósito o biblioteca. En este caso la carga aumenta, y si las vigas o las losas no soportan ese cambio de uso, es decir, esas nuevas cargas, se van a deformar mucho, tanto que a simple vista vamos a poder percibir esa gran deformación y podremos tomar medidas antes de que se produzca el colapso. Si las barras fueran frágiles, no podríamos notar esa deformación y el colapso ocurriría sin previo aviso. La ductilidad también nos interesa en caso de sismos. Vamos a ver cómo se hace la verificación de la masa lineal. Por cálculo se determina el área de acero requerida en una sección. Aquí tienen como ejemplo una sección de hormigón armado. El hormigón se encarga de absorber los esfuerzos de compresión y los esfuerzos de tracción serán absorbidos por el acero. Entonces, después de hacer el cálculo, esto van a ver cuando lleven hormigón armado 1, van a llegar a un área de acero, o sea, un valor en centímetros cuadrados. Por ejemplo, 3,2 centímetros cuadrados. Entonces, esta es la armadura que yo necesito para soportar la solicitación en este elemento, en esta sección. Este valor en centímetros cuadrados hay que transformar en número de barras de un diámetro, de tal forma que el número de barras de ese diámetro sea mayor que el valor en centímetros cuadrados que hemos calculado. Por ejemplo, si por cálculo necesitamos 3,2 centímetros cuadrados, yo puedo poner 3 barras de diámetro 12 milímetros. 3 phi de 12. Cada barra de 12 milímetros tiene 1,13 centímetros cuadrados de área nominal. Entonces, 3 barras de 12 van a tener un área de 3,39 centímetros cuadrados, que es un poco mayor que lo que yo necesito. Haciendo el cálculo, esta sección necesita 3 barras de 12 milímetros de diámetro. Pero ¿qué ocurre si las barras que el fabricante me dice que tienen 12 milímetros, en realidad no tienen 12, sino tienen 11,2, por ejemplo, milímetros de diámetro? En ese caso, el área que yo voy a poner ya no van a ser 3,39, va a ser un área menor y puede ser incluso menor que lo que yo requiero.
Entonces, por eso es importante hacer el control dimensional. Aquí vamos a verificar que estas barras que nos vende el fabricante con un diámetro nominal efectivamente tengan ese diámetro o un poco menos. Por eso existe una tolerancia para esto. Vamos a ver más adelante cómo se determina. Los diámetros comercializados en nuestro mercado son principalmente estos. Estos son los más comunes. FI de 6 milímetros, de 8, 9, 5, 10, 12, 16, 20, 25 y 32. La norma boliviana contempla todos estos diámetros, porque la verdad es que alguna vez han llegado barras de Turquía, por ejemplo, o barras chinas, o barras con dimensiones en pulgadas. Entonces aquí están todas las posibilidades. Pero lo que normalmente se encuentra en el mercado es estos diámetros. Este es el valor de la masa lineal para cada una de estas barras, para cada diámetro. La masa lineal simplemente resulta de dividir la masa en gramos de la barra entre la longitud, en milímetros. Y lo que nos dice la norma es que la tolerancia para la masa lineal es de 6%. Eso quiere decir que si la masa lineal para una barra de 6, por ejemplo, es de 0,222, la masa lineal real de nuestra barra puede ser inferior a este valor hasta en un 6%, nada más. Si es que la diferencia es, por ejemplo, de 6,5%, ya estamos fuera de norma, ya no cumple con el requisito. La segunda verificación era la resistencia. Entonces vamos a ver cómo se determina. Para verificar la resistencia se hace el ensayo de tracción. Tenemos aquí nuestra probeta, se coloca un extensómetro. Ustedes ya han visto lo que es un extensómetro, hemos visto en el ensayo de maderas. En este caso está montado en 50 milímetros. La longitud de calibración es 50 milímetros. Y aplicamos un esfuerzo axial de tracción de manera continua hasta llegar al fallo de la probeta. Aquí tienen una tabla como la que tienen en el texto, en las planillas del texto. En la primera columna están las cargas, en la segunda está la tensión. La tensión en todos los casos es la carga entre el área nominal. El área nominal es el área de un círculo, pi cuartos por el diámetro nominal al cuadrado. Entonces, para cada valor de carga corresponde una tensión. En la tercera columna tienen la lectura del extensómetro. Esto también ya saben cómo se determina, hemos visto en el ensayo de maderas. Y nosotros aquí estamos fijando los valores para las deformaciones. Para estas deformaciones determinaremos en el ensayo qué carga le corresponde. En la cuarta columna está el valor de epsilon, que es la deformación unitaria, es el delta entre L sub 0. O sea, la lectura del extensómetro, que está en milímetros, entre 50 milímetros, que es esto, la longitud donde hemos montado el extensómetro. Por ejemplo, en el primer caso tenemos 0,010 milímetros, esa es la lectura del extensómetro. Esa deformación entre L sub 0, que es la longitud en la que hemos colocado el extensómetro, nos da la deformación unitaria. Aquí hablamos de milímetros, los 50 milímetros también están en esa misma unidad. Entonces, la deformación unitaria es adimensional. Con los valores de la tabla de las tensiones que estaban en la segunda columna y las deformaciones unitarias que estaban en la última columna, se hace la gráfica tensión versus deformación. De acuerdo a su fabricación o al procedimiento de fabricación, los aceros pueden ser de dureza natural o estirados en frío. Esta primera gráfica corresponde a un acero de dureza natural. En el caso de estos aceros de dureza natural, tenemos en principio un comportamiento lineal. La primera parte de la gráfica, como pueden ver, tiene un comportamiento lineal. Llega a un punto donde se produce un pico local. Luego baja y todo esto de aquí se llama cedencia. En este tramo hay pequeñas subidas y bajadas de la tensión, pero la deformación sí se incrementa bastante. Y después llega un momento en el que nuevamente la tensión sube. Esta gráfica está cortada porque nosotros normalmente retiramos el extensómetro
Cuando ya tenemos el valor de la fluencia, ya no necesitamos que siga montado el extensómetro hasta que se llegue a la rotura. Si llevamos a la rotura la barra con el extensómetro montado, puede sufrir daños. Entonces, por eso es que tenemos solamente, en este caso, hasta el valor de 0,009 de deformación unitaria. Pero después de esto, la curva sube hasta llegar al máximo y luego a la rotura. Más adelante vamos a ver eso en una gráfica completa. Entonces, en este caso, la tensión de fluencia, Fy, es este punto, el primer pico local. Como han visto en el video del ingeniero Chazú, los aceros de dureza natural se caracterizan porque tienen una fluencia marcada. Aquí podemos ver a simple vista dónde está la fluencia. Prácticamente aquí tiene un comportamiento constante, aunque en realidad hay pequeñas subidas y bajadas en esto que es la cedencia, y después nuevamente sube. En cambio, en los aceros estirados en frío ocurre lo siguiente. Tenemos un comportamiento lineal también en un principio, pero luego la gráfica presenta una pendiente menor que la que tenemos acá, evidentemente, pero no hay un pico local, no hay un valor que se note a simple vista. Aquí las cargas siguen subiendo. Entonces, lo que se hace en el caso de los aceros estirados en frío es determinar una fluencia convencional para el 0,002 de deformación plástica. Eso quiere decir que nosotros trazamos una paralela a esta línea que tiene comportamiento lineal a partir de 0,002. Entonces comenzamos aquí y trazamos la paralela. Donde esta línea intersecta nuestra curva, en este punto, ahí está la fluencia, en el caso de estos aceros estirados en frío. Aquí tenemos una gráfica que hemos obtenido en el ensayo que hemos hecho en el laboratorio. Esta es una gráfica completa que la máquina ya ha hecho después de haber retirado el extensómetro. Como les dije, esto ya no se ha medido con el extensómetro, pero la máquina extrapola en función del desplazamiento del cabezal de la máquina. De todas formas, la figura, la gráfica, que es lo que me interesa que vean, tiene esta forma. En principio tenemos un comportamiento lineal. Aquí hay un primer pico local. Todo esto es la cedencia. Vuelve a subir la curva hasta tener un valor máximo. En este punto se presenta la tensión máxima. Después de esto se produce lo que se denomina estricción, que es la reducción del área de la barra. La tensión baja y aquí se produce la rotura. Entonces tenemos primeramente el comportamiento lineal. Aquí en este punto está la fluencia, cedencia. Todo esto desde acá hasta el final es la deformación plástica. Llegamos a la tensión máxima. Se produce la estricción, que es la disminución del área. La tensión disminuye y se rompe. Entonces hemos visto cómo se determina la tensión de fluencia y la tensión de rotura. Hemos visto que para la fluencia hay diferencia de acuerdo al proceso de fabricación del acero. Si es de dureza natural se determina de una forma y si es acero estirado en frío se determina de otra forma. Ahora vamos a pasar a ver la tercera verificación, que es la elongación. La elongación es una medida de la ductilidad del acero. También se llama alargamiento en la rotura y de acuerdo a la norma NB 732 se determina en 10 veces el diámetro nominal. ¿Cómo hacemos esto? Esta es nuestra barra antes del ensayo y tenemos que hacer unas marcas. Como ven, estas rayitas blancas son las marcas que se han hecho con un punzón metálico. Esto tiene que estar cada 10 veces el diámetro. Si nuestra barra es Phi de 6, tendrá que estar en 60 milímetros. Si nuestra barra es Phi de 8, tendrá que estar cada 80 milímetros, y así sucesivamente. Después de ejecutar el ensayo de tracción, llevamos hasta la rotura, y tenemos aquí ya la probeta que ha sido rota. Unimos estas dos partes y las colocamos en la posición original, como está acá. Y con ayuda de un vernier medimos la distancia final entre las rayas. Se hacen varias rayas
porque no sabemos en qué lugar se va a producir la rotura. Entonces, por eso es que hay que hacer varias marcas. La longitud inicial, hemos dicho, es 10 veces el diámetro. Eso es LI. La longitud final es esta longitud que estamos leyendo con el vernier, la longitud entre las marcas que antes estaban separadas 10 veces phi. Eso es ahora LF. La elongación es la longitud final menos la longitud inicial. Esa diferencia se divide entre la longitud inicial y multiplicamos por 100 para tener en porcentaje. Bien, ahora vamos a comenzar con el ensayo. En el caso de nuestra probeta, es una probeta de la marca de Aceros Arequipa, viene del Perú. Se pesa, aquí tienen ustedes la balanza con la probeta, y pesa 130,09. Esto por si acaso ha sido destarado, simplemente sirve para colocar en el centro de la plataforma, digamos. Entonces, esta nuestra barra pesa 130,09 gramos. Medimos la longitud de la probeta y en el caso de esta barra, nuestra longitud es 246,5 milímetros. Con estos dos datos determinamos la masa lineal. Hemos dicho que la masa lineal de la probeta es la masa entre la longitud. En nuestro caso, 130,09 entre 246,5. Nuestra masa por metro lineal es de 0,528. El diámetro nominal de nuestra probeta es 9,5 milímetros. Esto viene normalmente en relieve en la misma barra. Este entonces es el valor nominal, que es el diámetro con que nos vende el fabricante. El área nominal resulta de calcular como si fuera un círculo, pi cuartos por este diámetro al cuadrado. Entonces el área nominal es 70,8822. Luego vamos a verificar si la masa lineal está dentro de la tolerancia establecida por norma. La barra era de 9,5. Entonces la masa lineal nominal es de 0,560. Aquí copiamos la masa por metro lineal según la norma. Esta tabla la tienen ustedes en el texto, es la tabla 11.6. Es 0,560. Finalmente hacemos el cálculo para determinar la diferencia entre las dos masas lineales. La masa nominal, 0,560, menos la masa de la probeta, 0,528, entre la masa nominal, que es 0,560, y multiplicado por 100 para tener en porcentaje. Nuestro resultado es 5,71%. Hemos dicho la tolerancia es 6%. 5,71 es menor que 6%. Sí, entonces estamos dentro de la tolerancia que nos da la norma. Esta es la planilla que ustedes tienen en el texto. Hemos terminado toda esta parte. Ahora vamos a ver la segunda verificación, era la de la resistencia. Vamos a trabajar con esta parte. Teníamos aquí la tabla para llenar los datos. Podríamos hacer esta toma de datos manual como hemos hecho en el caso de la madera. Para cada lectura del extensómetro, leemos la carga correspondiente y luego ploteamos los datos. Pero en este caso vamos a hacer el ensayo con ayuda del software de la máquina Instron. En este software se le da el diámetro nominal y la máquina toma todos los datos que necesita para hacer los cálculos y para hacernos el gráfico, que es lo que nos interesa. Aquí estábamos tomando cada 0,010. En realidad nosotros en la Instron tomamos muchísimos más datos. Podemos tomar 5.000, 10.000, 15.000 datos. O sea, las lecturas se hacen mucho más seguido. Entonces vamos a ver ahora el gráfico que nos da la máquina. Esta es nuestra gráfica. Aquí tenemos la tensión en megapascales y aquí tenemos la deformación unitaria, el epsilon, solo que esto está en porcentaje. Entonces los valores que tenemos aquí los tenemos que dividir entre 100 para tener el epsilon adimensional. Como pueden ver, tenemos en principio un comportamiento lineal y después se produce un quiebre que es totalmente notorio. Entonces esta gráfica nos está diciendo que nuestro acero es de dureza natural. Hemos dicho que para el acero de dureza natural hay que identificar el primer pico local. Aquí podemos ver que más o menos está aquí, entre 0,3 y 0,4%. Este valor lo vamos a verificar en los datos crudos que nos da la máquina y vamos a obtener el esfuerzo o tensión de fluencia.
pero como pueden ver aquí en la escala estamos un poquito más arriba de 500, ¿no? Aquí ya llegaríamos a 600. Para que llenen su planilla, la tensión de fluencia leída del gráfico son 511 megapascales. Este valor lo hemos obtenido de los datos crudos que nos da la máquina. La carga de fluencia se obtiene multiplicando este valor por el área. Y si no, se puede copiar también de los datos de la máquina, porque ahí tenemos las cargas, las tensiones, el tiempo, las deformaciones, los desplazamientos, etc. Todo lo que se le pide a la máquina nos da en el software. Entonces también podríamos sacar este valor de la tabla de la máquina. La carga máxima, esto también está en los resultados, en este caso es 47,18 kilonewtons. En newtons esto viene a ser 47.180. La tensión máxima en megapascales resulta de dividir, por supuesto, la carga entre el área nominal, que ya hemos determinado antes. Entonces, la tensión máxima en nuestro caso es 665,6. Finalmente, determinamos la relación Fs entre Fy, o sea, 665,6 entre 511. Esto nos da 1,30. Estos valores son los que vamos a comparar con los requisitos de la norma. Han visto en el video de la clase teórica esta tabla que está en la NB732. La NB732 es la norma de especificación. La NB736 es el método de ensayo. Entonces, a través de la NB736 hacemos el ensayo y obtenemos los resultados. Y esos resultados se comparan con los valores que están en esta norma de especificaciones. Nuestra barra era una barra de 500 megapascales. Esto estaba en relieve, en la misma barra. Entonces, tenemos que cumplir con los requisitos de la segunda fila. Primero, la tensión de fluencia tiene que ser por lo menos 500. Nosotros en la barra hemos obtenido 511 megapascales. En segundo lugar, la resistencia a tracción, que esto corresponde a la tensión máxima. Para nuestra barra tiene que ser 600 megapascales. En nuestro caso, el resultado nos ha dado 665. Y el Fs entre Fy, en el caso de nuestra probeta, es 1,30. La norma nos dice que por lo menos tiene que ser 1,20. Entonces, hemos cumplido con los 3 parámetros que nos pide la norma en cuanto a la resistencia. Finalmente, nos falta verificar que el alargamiento después de la rotura sea mayor a 8%, como está acá. Pues para eso vamos a trabajar con esta última parte que tienen en la planilla. La longitud de calibración inicial, la final que obtenemos después de hacer el ensayo y vamos a calcular la elongación. Haciendo un zoom de esa parte, tenemos la longitud de calibración inicial, hemos dicho, es 10 veces el diámetro. Nuestra barra era de 9,5 milímetros, entonces 10 veces 9,5 es 95 milímetros. Se hacen las marcas en la barra cada 95 milímetros. La longitud de calibración final, que hemos medido después de que la barra se ha roto, hemos unido los dos trozos que quedaron y medimos nuevamente la distancia entre marcas. En nuestro caso nos ha dado 112,3 milímetros. Haciendo el cálculo, tenemos LF que es 112,3 menos LI que es 95. Todo dividido entre 95 y multiplicado por 100 para tener en porcentaje, resultado 18,2. Nosotros necesitábamos mayor al 8% según la tabla. Entonces hemos hecho todas las verificaciones que nos exige la normativa y en el caso de nuestra barra se ha cumplido con todos los requisitos. Con eso terminamos la clase y van a pasar a ver ahora el video para que se den cuenta de todo lo que hemos explicado.